Santo Evangelio, Santuario San Felipe Apóstol. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El día de ayer, pues interrumpimos la lectura del profeta Jonás por la solemnidad de la Virgen del Rosario, pero comentemos brevemente qué sucedió. El día lunes había una primera llamada de Dios a Jonás, una llamada que es rechazada. Jonás sale huyendo, pretende esconderse de Dios. ¿Se recuerdan? Se va de viaje a Tarsis, se embarca, quiere alejarse. Entonces, una primera reflexión que hacíamos era: ¿a dónde podremos ir para ocultarnos de Dios? ¿Será que podemos hacerlo? ¿No será más bien que Dios sabe todo, ve todo, y por eso nos encuentra y sigue buscándonos y sigue llamándonos? Entonces, el Señor espera una respuesta. La primera respuesta de Jonás fue huir. No quería. Le pidió el Señor ir a Nínive, pero no fue. El día de ayer la lectura continuaba y era una segunda llamada de Dios a Jonás. En esta llamada Jonás se dispone a hacerle caso al Señor y se va a Nínive a anunciar lo que el Señor le había mandado. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice el texto que correspondía ayer que se necesitaban 3 días para recorrer la ciudad porque era muy grande. Jonás dedica un día para poder anunciar el mensaje de parte de Dios, y los ninivitas se arrepienten y se visten de sayal y se sientan o arrodillan sobre cenizas. Dice que el mismo rey manda un decreto donde pide que todos ayunen, adultos, niños, incluso los animales, que no prueben bocado. Y él mismo se viste de penitente, implorando la misericordia de Dios. Dice: quizás Dios escuche nuestros ruegos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que efectivamente Dios retira la condena que había lanzado sobre Nínive. Y entonces vamos al texto de hoy. ¿Qué pasa cuando Dios perdona a los ninivitas? Jonás, dice el texto de hoy, así inicia, se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, estaba bravo Jonás. Oró al Señor en estos términos. Le reclama a Dios: Señor, dice, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Por eso me apuré. Yo bien sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Y le dice al Señor: ahora quítame la vida, prefiero morir a vivir.
El profeta es portador del mensaje de Dios, la palabra de Dios. En este pasaje, Jonás dice, esto era lo que yo me temía. Bueno, no sabemos si en realidad él ya había previsto esto. Lo cierto es que ese es el pretexto que pone para decir, por eso yo no quería venir a Nínive. Por eso yo no quería venir porque al final tú te arrepientes y perdonas. Y le dice, prefiero morir a vivir. Dice el Señor, ¿crees que hay motivo para que te enojes? ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Y aquí es donde nos vamos a detener. Yo sé que humanamente es muy difícil. Aquello que Jesús nos puso como meta es un plus. Ama a tus enemigos, ora por tus perseguidores. En la práctica se convierte en un verdadero reto. Señor, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Es fácil amar al que me ama, pero amar al que me odia. Ay, Señor, orar por los que me persiguen, me calumnian, furian contra mí. Ay, Señor, esto es difícil, muy difícil. Qué tremendo. Y nosotros vemos a una persona mala y solemos decir, hay un Dios, ¿lo ve? O bien, la justicia divina hará lo suyo. Si en esta tierra no la paga, en la otra vida la pagará. Estamos diciendo al final es que tenga esta persona mala un castigo. Y repito, humanamente es comprensible. Humanamente es comprensible. Hablamos de la justicia, pero no de la justicia divina, porque la justicia divina se fundamenta en la misericordia. La justicia del hombre, pues es efectivamente la de que el malo debe ser castigado, debe pagar su culpa, y de hecho, así están basadas nuestras leyes. El malhechor debe tener un castigo. Bueno, pues Jonás esperaba que los ninivitas, por su mal proceder, porque su maldad había llegado hasta la presencia de Dios, era demasiada maldad, él esperaba un castigo para Nínive. Y resulta que como Dios no castiga a Nínive, sino que la perdona por el ayuno y la penitencia que ha decretado y que han cumplido, entonces Jonás se enoja, se enoja. Tiene la pregunta de Dios, les decía, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Hermanos, Dios en este pasaje es descrito como el Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. La pregunta, pienso, debe ser muy sencilla. ¿Me enoja que Dios perdone a aquel que yo pienso debe ser castigado? ¿Me enoja que Dios sea misericordioso para con todos? Porque obviamente sí queremos que sea misericordioso con nosotros. No vamos a querer que nos castigue aunque lo merezcamos. Sí le pedimos al Señor, castígame, castígame. No, ¿qué le decimos? Ten piedad, ten piedad. Pero de la misma manera como nosotros queremos que tenga misericordia de nosotros, deseamos que la tenga para con los otros. O vendría la pregunta de Dios a Jonás para nosotros: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Pasamos al Evangelio, una cosa muy sencilla quiero compartirles. Dice que
Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. El niño que mira hacer algo al papá, luego lo imita. Y de hecho, cuando el papá se cerciora de que el chiquito está queriendo hacer lo que lo vio hacer, viene y le enseña. Le dice: bueno, mijo, vení, vas a aprender. Quiere decir que esto de aprender nace de una curiosidad. Yo veo al otro hacer y también pues lo quiero hacer. Los discípulos miran a Jesús que ora, que se retira, y la Sagrada Escritura refiere dos cosas. Una, que buscaba lugares solitarios. Dos, que pasaba largo rato. Dos cosas que no podemos olvidar en la oración de Jesús. Se apartaba y no aparecía, al rato venía. Y definitivamente algo cambiaba en él, que atraía a los discípulos al punto de decirles: bueno, enséñanos a orar. Nosotros vemos esa experiencia que tienes y queremos aprender a tenerla. ¿Nos puedes enseñar? Y viene Jesús y les da la oración del Padre Nuestro, cómo invocar a Dios. Pero yo me quiero detener en la primera parte. Enseñar a orar. ¿Quiénes son los responsables de enseñar a orar? Es la familia. Y dentro de la familia, los padres. Ahora, los hijos le pedirán al padre y a la madre que les enseñe lo que los ven hacer. Pero ¿qué pasa en un hogar donde no se ora? ¿Qué pasa si uno no practica la oración? Recuerden que se dice que la práctica hace al maestro. ¿Qué pasa si un hijo llega y le dice a su padre o a su madre: enséñame a orar? Y aquel, como no practica la oración, lo que le dice es: cuando vayas a la primera comunión vas a aprender. Gravísimo error y una paternidad totalmente irresponsable, porque el padre y la madre son, en este caso, el puente para que el niño llegue hasta la presencia de Dios. Pero si estos que son puente serían un puente roto, no se puede dar ese encuentro. ¿Y todo por qué? Por descuidar la vida espiritual, porque no podemos enseñar lo que no sabemos hacer. Y aquí es donde debe nacer la conciencia. Puesto que otros vienen detrás de mí, yo debo vivir mi fe intensamente para poder enseñarles a esos que vienen detrás de mí, que como los discípulos a Jesús, nos podrán hacer la petición: enséñanos a orar, enséñennos a orar. Y tendríamos que tener la disponibilidad y el suficiente conocimiento y experiencia de Jesús para decirles: cuando oren, hagan esto. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a poder enseñar al otro? Dejo su minuto para la reflexión personal. ¿Me enoja que Dios sea misericordioso con todos? Enséñanos a orar. ¿Puedo yo ser un maestro de la oración? Porque oro, porque como Jesús me retiro, paso largos ratos en comunicación con mi Padre, Dios. Meditemos en silencio.